Los muros del palacio han presenciado muchos secretos, pero ninguno tan desgarrador como este. Cuando el rey Carlos apareció ante las cámaras, su voz llevaba el peso de la historia y el temblor de una pérdida. Hoy revelamos el ultimátum que lo obligó a sacrificar a la mujer que amaba, una tormenta que ahora amenaza con fracturar la corona para siempre. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde compartimos las historias no contadas y las actualizaciones sobre la princesa de Gales y su familia real. Hoy les traemos una noticia trascendental que ha sacudido a la monarquía hasta sus cimientos. La impactante decisión del rey Carlos sobre el futuro de la reina Camila, un movimiento que ha sumido al palacio en su crisis más profunda. Antes de que las cámaras se encendieran y el mundo contuviera la respiración, un silencio antinatural se apoderó de los dorados corredores del Palacio de Buckingham. No era la calma solemne que precede a una gran ceremonia, sino el silencio denso y pesado que anuncia una tormenta inminente, una quietud cargada de una tensión casi insoportable. Los miembros del personal, hombres y mujeres acostumbrados al ritmo medido y predecible de la vida real, se movían como fantasmas a través de los salones, sus movimientos rígidos y sus rostros eran máscaras de ansiedad. Intercambiaban miradas fugaces, cargadas de preguntas sin respuesta y de un temor compartido. Una fuente interna del palacio, un individuo con décadas de servicio, lo describiría más tarde con un escalofrío en la voz, calificándolo como el aire antes de una ejecución. Aislado en la soledad de sus aposentos privados, lejos de las miradas indiscretas, el rey Carlos no se preparaba para un discurso, se preparaba para un sacrificio. Se nos dice, a través de canales que deben permanecer en el anonimato, que durante horas rechazó la compañía incluso de sus asesores más cercanos y de mayor confianza. Lo imaginamos caminando de un lado a otro sobre las alfombras centenarias, la mirada perdida en los rostros pintados de sus antepasados que lo observaban desde las paredes. Reyes y reinas, monarcas que también enfrentaron sus propias crisis, sus propios momentos de verdad. Quizás buscaba en sus ojos de óleo una guía, una absolución, una señal de que el camino que estaba a punto de tomar, aunque brutal, era el correcto. Pero los retratos permanecían en silencio, testigos mudos de su tormento. Sobre sus hombros no solo recaía el peso de la corona, sino el peso aplastante de la historia, del deber ineludible y de un amor que, a pesar de haber sobrevivido a décadas de escándalo y condena, ahora parecía condenado. Afuera, más allá de las verjas de hierro forjado, la vida de Londres continuaba con su pulso indiferente. La ciudad, ajena al drama que se desarrollaba en su corazón, seguía su rutina, sin saber que los cimientos mismos de la monarquía, esa institución que parecía eterna, estaban a punto de temblar de una manera que no se había visto en generaciones, pero dentro de esos muros dorados, el tiempo se había ralentizado hasta convertirse en una tortura. Cada tic-tac del gran reloj del vestíbulo no marcaba el paso de los minutos, sino que resonaba como el martillazo de un juez acercando el momento inevitable. Esta no era una crisis que había surgido de la noche a la mañana, era la culminación de un conflicto que se había gestado no en días, sino en décadas. Era la colisión inevitable y catastrófica de dos fuerzas irreconciliables, el amor personal y el deber dinástico. Y en el centro de todo, como un espectro que se negaba a desaparecer, la sombra ineludible de Diana, la princesa de Gales, cuyo legado seguía dictando los términos de la supervivencia de la Casa de Windsor. La decisión final ya estaba tomada, forjada en el fuego de reuniones secretas, ultimátums susurrados y una presión insostenible. Ahora solo quedaba el acto final, el más cruel de todos, la proclamación pública que rompería un corazón para supuestamente salvar una corona. La pregunta que flotaba en el aire viciado del palacio era si, al final, no se perderían ambos. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde compartimos las historias no contadas de la familia real. Hoy les traemos una noticia trascendental. La impactante decisión del rey Carlos no fue el acto impulsivo de un monarca abrumado por la presión. Fue el clímax sangriento de una guerra silenciosa, una batalla de voluntades librada a puerta cerrada en los sagrados salones del poder. Una fuente del palacio, una persona con un conocimiento íntimo y de primera mano de los acontecimientos,
ha roto su silencio para revelar una verdad devastadora. El rey no actuó, fue acorralado. Durante semanas, nos informan, la atmósfera en los aposentos reales se había vuelto gélida. La princesa Ana y el príncipe Guillermo, actuando no como familia, sino como los guardianes autoproclamados del legado de la reina Isabel, orquestaron una campaña de presión implacable. No fue una discusión, fue una insurrección silenciosa. Le presentaron a Carlos un ultimátum que no dejaba lugar a la negociación. Una elección brutal entre el amor y el deber. «Es la corona o ella», se dice que advirtió Ana, su voz, según nuestra fuente, desprovista de toda emoción, fría y afilada como el acero de una daga ceremonial. Ella, la columna de hierro de la familia, no estaba allí para consolar, sino para ejecutar la sentencia que creía que su madre habría dictado. Guillermo, por su parte, adoptó una táctica diferente, pero igualmente letal. No pronunció amenazas vacías. En su lugar, le presentó a su padre una verdad simple y aterradora, una verdad envuelta en el lenguaje del linaje y la supervivencia. «El futuro de la monarquía, mi futuro y el de mis hijos», le dijo con una calma escalofriante, «no puede construirse sobre las arenas movedizas del pasado». Cada palabra era un golpe, un recordatorio de que la estabilidad de su futuro reinado dependía de borrar la mancha de un escándalo que la nación nunca había olvidado ni perdonado del todo. Pero no se detuvieron en las palabras. Según nuestro informante, el golpe de gracia fue la presentación de un dossier. No era un simple informe, era un arma. Un compendio meticulosamente compilado de encuestas de opinión, análisis de redes sociales y resúmenes de grupos focales. Página tras página, el documento demostraba con cifras frías e irrefutables la profunda y persistente animosidad del público hacia Camila. Demostraba que su creciente prominencia no estaba siendo aceptada, sino resentida. Era una herida abierta en la psique nacional, un recordatorio constante de la traición a Diana, la querida reina de corazones. El dossier era la prueba irrefutable de que, a pesar de décadas de esfuerzos de relaciones públicas, Camila seguía siendo un símbolo de división. Su presencia como reina consorte de pleno derecho no estaba uniendo al país detrás de su nuevo rey, lo estaba fracturando. No fue una petición lo que le presentaron a Carlos esa tarde. Fue una sentencia, escrita en el lenguaje de los datos y la estrategia política. Atrapado entre su amor inquebrantable por la mujer que había sido su roca durante medio siglo y su deber sagrado hacia la institución que era su destino, Carlos se vio forzado a elegir lo que el mundo presenció como una solemne decisión de Estado. Fue, en realidad, la rendición incondicional de un hombre a las fuerzas implacables de la tradición, el linaje y el espectro de un pasado que se negaba a morir. Para comprender la verdadera magnitud de esta crisis, debemos mirar más allá de la tensa dinámica entre Carlos y Camila. Debemos invocar el nombre que, décadas después de su trágica muerte, sigue resonando en los salones de mármol de Windsor como un eco sagrado, una advertencia perpetua. Diana. En la corte real moderna, cada conflicto, cada alianza, cada decisión trascendental se mide inevitablemente contra su recuerdo. Una fuente interna, alguien que ha presenciado el flujo y reflujo del poder en el palacio durante años, lo expresó con una claridad escalofriante. Esta nunca fue una batalla sobre el futuro. Siempre ha sido, y siempre será, una guerra por el pasado. La ascensión de Camila al título de reina consorte no fue simplemente la coronación de la esposa de un rey. Para muchos, tanto dentro de los muros del palacio como en el corazón del pueblo británico, fue percibida como la profanación de un legado sagrado. El ascenso metódico de Camila fue visto no como una historia de amor redimido, sino como una infiltración silenciosa, un intento calculado y paciente de reescribir la historia, de ocupar el lugar que por derecho de nacimiento, matrimonio y afecto popular pertenecía a la princesa de Gales. Era, a sus ojos, una usurpación, y Guillermo, como el hijo primogénito y protector devoto del linaje de su madre, no iba a permitirlo. Su silencio en los meses previos a esta crisis no era un signo de aprobación o de indiferencia. Era la calma tensa y estratégica de un depredador
que espera el momento exacto para atacar, para proteger su territorio. Desde su posición, como príncipe de Gales, observaba con una furia contenida cómo la maquinaria de relaciones públicas del palacio trabajaba incansablemente para normalizar a Camila, para pulir su imagen hasta hacerla brillar, para borrar las manchas imborrables de su historia compartida con su padre. Cada artículo favorable, cada aparición pública exitosa, cada intento de presentarla como la salvadora silenciosa de la monarquía, era una espina en su costado. Pero para Guillermo y para su tía, la princesa Ana, la guardiana de la tradición, cada sonrisa pública de Camila, cada gesto de autoridad, cada vez que una de las tiaras de la colección real, especialmente aquellas asociadas con Diana, descansaba sobre su cabeza, era más que una simple cuestión de protocolo. Era una afrenta directa a la memoria de su madre. Era un riesgo existencial para la estabilidad de la corona. Un recordatorio para el público de una traición que socavaba la integridad moral de la institución. Por lo tanto, la decisión final de Carlos, arrancada de él bajo una presión inmensa, no fue una simple reorganización de títulos o una reestructuración de deberes reales. Fue un acto desesperado de contención, fue la construcción de un muro de fuego para proteger el alma de la monarquía de lo que ellos percibían como una ambición desenfrenada. Una ambición que amenazaba con consumirlo todo. Diana, incluso desde la tumba, había dictado los términos de la batalla y su hijo se había asegurado de que su legado, por encima de todo, prevaleciera. Cuando el rey Carlos finalmente apareció ante las cámaras, el mundo no vio a un monarca en pleno control de su destino. Vio a un hombre en ruinas. La imponente figura que debía proyectar fuerza y estabilidad parecía frágil, casi rota. Su rostro, normalmente enrojecido por una vida dedicada al campo y al aire libre, estaba alarmantemente pálido, casi ceroso, bajo las duras luces de la televisión, un lienzo demacrado sobre el que se dibujaban las líneas del agotamiento y la angustia. Sus manos, al agarrar el borde del atril de caoba, temblaban visiblemente, un pequeño pero revelador acto de traición de su cuerpo, una manifestación física de la procesión interna que ni siquiera décadas de riguroso entrenamiento en el protocolo real pudieron reprimir. Los expertos en lenguaje corporal lo señalarían más tarde en los programas de noticias de todo el mundo. Era la postura de un hombre que no estaba dando un discurso, sino preparándose para un impacto. Los hombros encorvados, la mirada baja, un microgesto de querer protegerse de un golpe inminente. Su voz, cuando finalmente comenzó a hablar, no era el tono resonante y autoritario de un soberano. Era un susurro ronco, apenas audible, cargado con el peso de palabras no dichas, de noches sin dormir y de un dolor demasiado profundo y personal como para ocultarlo por completo. Habló de transición, de responsabilidad, de decisiones necesarias para la institución. Un lenguaje deliberadamente vago, un guión diplomático diseñado para amortiguar el golpe, pero que apenas lograba velar la cruda realidad de lo que estaba ocurriendo. Una abdicación emocional en tiempo real. Cada palabra parecía costarle un esfuerzo inmenso, como si las estuviera arrancando de su garganta. Los observadores más atentos, aquellos que han estudiado a la familia real durante años, notaron el momento preciso en que su férrea compostura se resquebrajó. Fue al pronunciar el nombre de la reina Camila. Hubo una pausa, una fracción de segundo que pareció estirarse hasta la eternidad. Sus ojos, fijos en el papel que tenía delante, brillaron de repente con lágrimas no derramadas y tragó saliva con dificultad, un gesto universal de emoción contenida. En ese instante, la magnífica y pulida fachada de la monarquía se hizo añicos. La corona desapareció, y en su lugar, el mundo vio al hombre destrozado que había debajo. Un informante que se encontraba en esa misma sala, a pocos metros del rey, describió más tarde la atmósfera como sofocante, casi irrespirable. Nadie se atrevía a moverse, confesó. No estábamos presenciando un anuncio de Estado. Estábamos siendo testigos de un funeral. El funeral de una promesa, de una historia de amor que lo había sobrevivido todo. El escándalo, el exilio, la humillación pública. Todo, excepto el peso aplastante de la corona. Y en el silencio que siguió a sus palabras, todos en esa habitación, y millones viéndolo en todo el mundo, comprendieron que acababan de presenciar
un punto de no retorno. La tinta permanente había marcado la línea. La puerta se había cerrado. En interés de la institución. Su papel público cambiará. Estas no eran meras palabras pronunciadas por un rey. Eran un decreto. Una sentencia, dictada con la escalofriante frialdad de la razón de Estado, pero que resonó en todo el mundo con la brutalidad inconfundible de una traición personal. La frase, elaborada con la precisión quirúrgica de los más astutos asesores de palacio, fue una obra maestra de la ambigüedad diplomática. No decía nada explícito, y sin embargo, su significado era inequívoco y devastador. En ese preciso momento, un trueno sacudió la monarquía británica hasta sus cimientos más profundos. La declaración de Carlos no eliminó a Camila del panorama. Eso habría sido demasiado crudo, demasiado vulgar. En cambio, hizo algo mucho más sutil y quizás más cruel. La marginó, la convirtió en una figura ceremonial, una reina de nombre, pero despojada de toda la influencia y el poder real que había acumulado tan silenciosa y eficazmente a lo largo de los años. La mantuvo a su lado, pero la vació de contenido. Fue, en esencia, un exilio interno. Una jaula de oro, visible para todos, pero firmemente cerrada. La reacción fue instantánea y global. En las redacciones de Londres a Nueva York, de Sídney a Toronto, los periodistas se apresuraban a descifrar las sísmicas implicaciones. Las preguntas volaban. ¿Significaba esto que nunca sería coronada formalmente como reina en la abadía de Westminster? ¿Que sus numerosos y valiosos patrocinios serían discretamente reasignados a otros miembros de la familia, como Catalina? ¿Y qué pasaría con su familia, los Parker Bowles, que habían comenzado a disfrutar de los privilegios del círculo real? ¿Serían ahora, como susurró una fuente interna, quirúrgicamente eliminados de cualquier futura influencia? Las ondas expansivas no tardaron en llegar a las redes sociales, donde el veredicto del público fue rápido, feroz y profundamente dividido. Para muchos, Carlos no había salvado la monarquía. La había debilitado fatalmente, demostrando que en el frío cálculo del poder, ni siquiera el amor más perdurable y probado podía sobrevivir a las despiadadas exigencias del trono. Se había revelado no como un rey, sino como un prisionero de su propia institución. La puerta se había cerrado de golpe. La tinta permanente había marcado la línea. Lo que se había construido con tanto esfuerzo durante décadas de lucha, humillación y eventual redención pública fue desmantelado en menos de 5 minutos de discurso televisado. El mensaje era severo y claro, no solo para Camila, sino para el mundo entero. La corona, impersonal e insaciable, siempre, siempre exige su precio. Y esta vez, el precio era el corazón de su rey. La frase, «esto concluye ahora», no se dijo, pero se sintió en cada sílaba. El capítulo de Carlos y Camila, como el mundo lo conocía, había llegado a un final abrupto y brutal. La trayectoria de Camila, desde ser la paria más vilipendiada de la nación hasta encontrarse a las puertas del trono, es sin duda una de las transformaciones más asombrosas de la historia real moderna. Para el público en general, su historia se convirtió en una narrativa de resiliencia, una prueba de que el tiempo y la dedicación podían sanar incluso las heridas más profundas. Pero detrás de las puertas cerradas de palacio, los tradicionalistas observaban su ascenso no con admiración, sino con una creciente y profunda alarma. Para ellos, no era resiliencia, era una calculada y metódica toma de poder. Una fuente interna, alguien que ha observado la dinámica de la corte durante años, acuñó un término para describirlo: la infiltración silenciosa. Según este observador, Camila dominaba el arte del poder blando. Nunca buscaba abiertamente el centro de atención. Lo atraía hacia ella con una diplomacia suave y una calidez terrenal que tenía la asombrosa capacidad de desarmar incluso a sus críticos más feroces y a los periodistas más cínicos. Su influencia sobre el rey Carlos era, por supuesto, innegable y absoluta, pero su verdadero poder se extendía mucho más allá del corazón del monarca. Con el tiempo, se convirtió en una figura clave en la maquinaria de palacio. Su opinión era crucial en la configuración de la agenda real, en la selección de los patrocinios benéficos que recibirían el favor real e incluso, según se susurra,
en la mediación de disputas menores dentro de la siempre conflictiva familia. Poseía una asombrosa facilidad para conectar con la gente común, una habilidad que contrastaba marcadamente con la formalidad a veces rígida y torpe de Carlos. En las apariciones públicas conjuntas, a menudo era ella quien brillaba con más intensidad. Su risa fácil y su comportamiento relajado la convertían en el centro de todas las miradas. Este creciente poder no pasó desapercibido. Los cortesanos de la vieja guardia, aquellos cuya lealtad estaba forjada en la era de la reina Isabel II, veían su prominencia no como un activo, sino como una peligrosa alteración del equilibrio tradicional. La regla no escrita era clara. Una reina consorte debía apoyar, no liderar. Debía caminar un paso por detrás, tanto literal como figuradamente. Y Camila, a sus ojos, estaba borrando esa línea con una audacia alarmante. Pronto empezaron a circular susurros en los corredores de Buckingham y Windsor. Se hablaba de que Camila estaba construyendo una dinastía de diseño, colocando sutilmente a sus aliados en posiciones de influencia y, lo que era más preocupante, difuminando peligrosamente la línea entre la sagrada familia Windsor y su propia familia, los Parker Bowles. Sus hijos y nietos comenzaban a ser vistos en eventos antes reservados exclusivamente para la realeza de sangre. De repente, su innegable popularidad dejó de ser una ventaja. Se convirtió en una amenaza. Su luz proyectaba una sombra que, a los ojos de los protectores del linaje, como Guillermo y Ana, se estaba volviendo demasiado larga, demasiado oscura, amenazando con eclipsar no solo al rey, sino también el recuerdo sagrado de la mujer a la que había reemplazado. Mucho antes de que el mundo escuchara la voz quebrada del rey Carlos pronunciando su decreto, la difunta reina Isabel II ya había dictado su propia sentencia en la soledad y el secreto de sus aposentos privados. Hoy, una fuente excepcionalmente cercana a la fallecida monarca, alguien que presenció su angustia en esos últimos meses, ha decidido romper su silencio para revelar lo que puede considerarse una confesión explosiva, un testamento perdido que recontextualiza toda la crisis actual. Según nuestra fuente, en los últimos meses de su vida, la reina se enteró, a través de su propia e infalible red de información, de los planes de Carlos. No se trataba simplemente de asegurar que Camila fuera reina consorte, un título que ella misma había concedido a regañadientes en un gesto de pragmatismo. Los planes de Carlos eran mucho más ambiciosos. Pretendía consolidar el futuro de Camila no solo como su consorte, sino como una figura central, poderosa e indispensable de su reinado. Quería que ella fuera su cogobernante en todo menos en el nombre. La revelación, se nos informa, la golpeó no como una sorpresa, pues siempre había conocido la profundidad de los sentimientos de su hijo, sino como la traición final y absoluta a los principios de hierro que había defendido incansablemente durante sus 70 años en el trono. Se dice que tuvo lugar una reunión privada en el castillo de Windsor, un enfrentamiento que hizo temblar los muros. Las voces elevadas, algo casi inaudito en presencia de la reina, resonaron más allá de las gruesas puertas de roble, dejando a los ayudantes que pasaban por allí con el corazón helado. La reina, normalmente un modelo de compostura impasible, estaba, según las palabras exactas de nuestra fuente, incandescente de ira y completamente rota. Su furia no era la explosión teatral que uno podría imaginar. Era mucho más aterradora, era fría, controlada, cortante, y estaba cargada con el peso de una profunda y amarga tristeza. Encaró a su heredero, y las palabras que pronunció fueron un veredicto. «Has olvidado la lección más importante», le dijo, su voz apenas un susurro, pero con la fuerza de un trueno. «La corona debe estar por encima de todo, por encima de ti, por encima de ella, por encima del sentimiento». Para Isabel II, la monarquía no era una plataforma para la redención personal o para las segundas oportunidades románticas. Era una fortaleza, construida sobre los cimientos de la disciplina, el sacrificio y la distancia emocional. Temía, con una certeza casi profética, que la devoción ciega de Carlos por Camila debilitaría esa fortaleza, abriendo las puertas a un sentimentalismo que la institución, en su fragilidad moderna, simplemente
no podía permitirse. Dejó su deseo final meridianamente claro. El título de reina consorte era una concesión, un acto de gracia para facilitar la transición, no un cheque en blanco para una toma de poder. Y su advertencia final, un presagio inquietante que ahora resuena con una claridad aterradora, quedó suspendida en el aire tenso entre madre e hijo. La historia no será amable si permites que un amor personal fracture este legado. Era su última voluntad, una orden que Ana y Guillermo se encargarían de hacer cumplir. La reacción del príncipe Guillermo al creciente y descarado poder de Camila fue un aterrador estudio de contención glacial. Mientras el mundo observaba su rostro impasible en los eventos públicos, una máscara de perfecta indiferencia real, pocos podían comprender la tormenta de furia y resolución que se gestaba en su interior. Según un individuo con un conocimiento íntimo y prolongado de la situación, alguien que lo ha visto crecer desde niño hasta convertirse en heredero, Guillermo no veía a Camila como una madrastra. Hacía tiempo que había superado cualquier resentimiento personal. La veía como algo mucho más peligroso, una amenaza existencial para el futuro de la corona y, lo que es aún más importante para él, para el sagrado e intocable legado de su madre. Él era el protector. Ese era su papel, su deber, su obsesión. El ultimátum que le presentó a su padre, junto a la princesa Ana, no fue un arrebato de rabia. Fue un movimiento calculado, entregado no con el calor de la emoción, sino con la determinación fría e inquebrantable de un futuro rey que asegura su reino. Se nos informa de una confrontación tensa y privada que tuvo lugar en los confines de Clarence House, lejos de oídos indiscretos. Allí, Guillermo se enfrentó a su padre. La monarquía debe sobrevivirnos a ambos, se dice que le dijo, su voz tranquila pero cargada de un peso inconfundible. Y no sobrevivirá si el pueblo ve la memoria de mi madre siendo usurpada día tras día. Con estas palabras, Guillermo trazó la línea de batalla. Dejó perfectamente claro que su postura no nacía de un rencor personal o de una vieja herida familiar. Era una cuestión de pura y dura supervivencia dinástica. El linaje de Windsor, que para él y para el mundo es inseparable de la línea de sangre de Diana, debía permanecer puro, central e incontestable. La popularidad y la legitimidad de su futuro reinado y el de su hijo Jorge dependían de ello. Cada paso que daba Camila para consolidar su poder, cada patrocinio que adoptaba, cada joya del tesoro real que lucía, era, a los ojos de Guillermo, un paso deliberado hacia el borrado de su madre de la narrativa real. Era un intento de reescribir la historia, de suplantar a la mártir por la superviviente. Y eso era un límite que él no estaba dispuesto a cruzar. Por lo tanto, su prolongado silencio público durante el ascenso de Camila no era, como muchos interpretaron erróneamente, un signo de aquiescencia o aceptación resignada. Era la calma depredadora antes de la estocada final. Era una declaración silenciosa pero inequívoca de que había un punto de no retorno, una línea invisible que, una vez cruzada, desencadenaría una respuesta absoluta. Para Guillermo no había elección. La historia, el deber y la sangre lo requerían. El legado de Diana sería protegido, sin importar el costo para su padre o para la frágil paz de la familia. Al lado de Guillermo, moviéndose en perfecta sincronía con su fría determinación, se encontraba Catalina, la princesa de Gales. Una figura que el mundo ve como un icono de gracia y elegancia, pero que dentro de los muros del palacio es reconocida por lo que realmente es. Una mujer con una columna de acero. Su papel en esta crisis silenciosa no fue, en absoluto, pasivo. Fue el de una estratega maestra, la arquitecta silenciosa de la defensa de su familia. Mientras el drama se desarrollaba en reuniones secretas y confrontaciones privadas, Catalina se convirtió en lo que una fuente interna llama el muro de silencio. Construyó una barrera elegante, pero impenetrable contra la creciente influencia de lo que despectivamente se conocía como la facción Parker Bowles, una fuente del palacio que ha admirado su habilidad desde que se unió a la familia. Revela que Catalina posee una comprensión innata y letal del poder simbólico. Sabe que en la monarquía las apariencias no son superficiales, lo son todo. Por eso, utilizó cada una de sus apariciones públicas no como un deber,
sino como una declaración de intenciones. Su elección de joyas, por ejemplo, rara vez era una coincidencia. Con una frecuencia cada vez mayor, optaba por piezas icónicas que pertenecieron a Diana. El nudo del amante, los zafiros, las perlas. No era un homenaje sentimental, era un recordatorio deliberado y afilado para el público y, lo que es más importante, para sus rivales dentro del palacio, de donde residía la verdadera lealtad, el verdadero linaje y el corazón de la nación. Su estoicismo inquebrantable y su enfoque láser en sus deberes y, sobre todo, en la protección y educación de sus hijos, crearon un contraste devastadoramente poderoso con el torbellino de drama, ambición y pasado turbio que rodeaba a Camila. Mientras una representaba el caos del ayer, Catalina proyectaba la calma y la promesa del mañana. Irradiaba estabilidad, continuidad y una conexión directa e ininterrumpida con el futuro de la monarquía, un futuro en el que sus hijos, los nietos de Diana, eran los únicos y primordiales herederos. Nunca pronunció una sola palabra en público en contra de Camila. No fue necesario. Su comportamiento era un mensaje más claro y contundente que cualquier comunicado de prensa. Era una proclamación silenciosa. La casa de Windsor, bajo su futura tutela y la de Guillermo, se mantendría firme, unida y protectora de la línea directa de la herencia. Catalina no luchó abiertamente en la guerra, pero su silenciosa e inquebrantable fortaleza aseguró que el bando de Windsor-Spencer ganara la paz. Quienes la observan de cerca notan cómo su rostro, normalmente cálido y sereno, se transforma en una máscara de piedra impenetrable cada vez que el conflicto se intensifica, una señal inequívoca para todos de que su lealtad no es negociable. La decisión del rey, un acto desesperado concebido en secreto con la intención de unificar y estabilizar la monarquía, tuvo el efecto inmediato y catastrófico contrario. Abrió una profunda y quizás insanable grieta en el corazón de la nación. La reacción pública no fue el murmullo de descontento que los asesores de palacio habían anticipado. Fue una feroz erupción volcánica de furia, desesperación y un amargo sentimiento de traición. El país, en cuestión de horas, se dividió instantáneamente en dos bandos irreconciliables. Por un lado, estaban los tradicionalistas, la vieja guardia. Elogiaron al rey por su coraje y su sentido del deber. Lo vieron como un líder que finalmente había puesto la institución por encima de su deseo personal, un doloroso eco del tipo de sacrificio abnegado que su madre, la reina Isabel II, había encarnado durante todo su reinado. Ha demostrado ser digno del legado de su madre, declaró solemnemente un prominente comentarista real, su voz teñida de aprobación. Para ellos era un acto de fortaleza necesario, una purga para asegurar la continuidad, pero una facción mucho más ruidosa, más joven y apasionada, lo denunció como un acto de crueldad insondable, una puñalada por la espalda a la lealtad. Para ellos, Carlos no había actuado como un rey, sino como un cobarde, traicionando a la única persona que le había sido incondicionalmente leal a través de décadas de exilio público y humillación privada. Lo vieron como la prueba final de que la monarquía era una institución sin corazón, incapaz de albergar emociones humanas genuinas. Las redes sociales se incendiaron. El hashtag #JusticeForCamilla se volvió tendencia mundial en cuestión de minutos, con millones de personas expresando su indignación y simpatía. Al mismo tiempo, otros resucitaron las viejas y dolorosas heridas, inundando Internet con imágenes de la princesa Diana y el hashtag #DianaForever, enmarcando el evento como la victoria final y póstuma de la princesa de Gales. Las protestas, aunque pequeñas en número, fueron simbólicamente poderosas. Grupos de personas se congregaron frente a las verjas del Palacio de Buckingham, sosteniendo carteles hechos a mano con mensajes que golpeaban el núcleo del dilema. El amor no debería ser el precio de la lealtad, se leía en uno. Una corona sin corazón no es una corona, decía otro. Esta división no era política, no se trataba de republicanos contra monárquicos, era algo mucho más profundo, mucho más visceral. Era una división emocional, arraigada en las cicatrices de un drama nacional que claramente nunca había sanado por completo. La monarquía,
una institución que depende casi por completo del afecto y la buena voluntad de su pueblo, de repente se encontró atrapada en el centro de una brutal guerra civil de empatía. El rey, en su intento de asegurar su trono, había obligado a su pueblo a elegir un bando, una posición insostenible para un monarca constitucional. Tras el anuncio, la onda expansiva no solo sacudió a la nación, sino que implosionó dentro de los muros del Palacio de Buckingham, convirtiéndolo en un campo de batalla de lealtades divididas y silencios hostiles. La atmósfera, normalmente de una formalidad impecable y un orden susurrado, se volvió pesada, casi tóxica, cargada de sospechas y cuchicheos furtivos. Un informante, un veterano de la corte que ha visto ir y venir las crisis, lo describe como una guerra de corredores, donde el personal, desde los más altos asesores privados hasta los lacayos más jóvenes, se vio repentina y brutalmente obligado a elegir un bando. Las lealtades, antes tan claras y jerárquicas, se volvieron turbias y peligrosas. Algunos, aquellos que habían servido al rey durante sus largos años como príncipe de Gales, sentían una profunda y dolorosa simpatía por su imposible dilema, viéndolo como un hombre atrapado por las circunstancias. Otros, especialmente aquellos que habían comenzado su servicio bajo el reinado de la difunta reina o que sentían una conexión personal e inquebrantable con el legado de Diana, veían la decisión como una corrección necesaria y, francamente, tardía. Para ellos, era un acto de justicia dinástica. La vida diaria en el palacio se transformó. Las conversaciones en los pasillos se interrumpían bruscamente cuando unos pasos se acercaban. Las puertas de las oficinas, antes a menudo abiertas, ahora se cerraban para reuniones improvisadas y secretas, creando una atmósfera de paranoia. La confianza, la moneda más valiosa y frágil dentro de los muros del palacio, se evaporó de la noche a la mañana. Nadie sabía en quién se podía confiar. Se decía que la casa del rey, con sede en Clarence House, y la del príncipe de Gales, en Windsor, habían dejado de operar como una entidad unificada. Ahora funcionaban como dos cortes separadas y rivales, con una comunicación mínima, formal y a menudo gélida. La imagen de unidad que la familia real se esforzaba por proyectar al mundo exterior se había convertido en una farsa elaborada. Por dentro, la casa estaba irrevocablemente dividida, fracturada por el resentimiento, la ambición y una profunda incertidumbre sobre el futuro. El personal caminaba de puntillas, midiendo cada palabra, temeroso de decir algo incorrecto a la persona equivocada, de ser etiquetado como perteneciente a una facción u otra. Todos eran conscientes de una verdad aterradora. El palacio, que había sobrevivido a guerras mundiales, abdicaciones y escándalos que habrían derribado a gobiernos, ahora se enfrentaba a su crisis más peligrosa. No una amenaza externa, sino una guerra desde dentro. Una guerra que amenazaba con consumir a la monarquía desde su mismo corazón. En los tumultuosos días que siguieron al anuncio del rey, Camila desapareció. Simplemente se desvaneció de la vista pública. El mundo, hambriento de su reacción, la buscaba frenéticamente. Las cámaras de los paparazzi montaban guardia día y noche fuera de Clarence House, su fortaleza londinense, pero ella permanecía invisible, atrincherada tras los muros que la habían protegido y confinado durante décadas. Su ausencia fue una jugada maestra, una decisión estratégica que solo sirvió para profundizar el misterio y aumentar la tensión. No fue un signo de debilidad, fue una demostración de poder. Un veterano observador de la realeza, fascinado por su maniobra, lo llamó un exilio dorado, un período de reclusión autoimpuesto, calculado para dejar que el mundo procesara el cataclismo, para que la opinión pública se volviera a su favor por pura simpatía. Porque lejos de estar rota y devastada, como muchos asumieron, se nos dice que Camila estaba furiosa. Pero su ira no era la de una víctima impotente. Era fría, precisa y calculadora. No me borrarán de la historia, le confió a un amigo íntimo en una llamada telefónica que desde entonces se ha filtrado. He sobrevivido a cosas mucho peores que esto. Esto no es un final, es una batalla. En esas horas críticas, Clarence House dejó de ser una residencia real y se transformó en su cuartel general de guerra. Pasó días enteros al teléfono, no concediendo entrevistas a la prensa, sino activando su círculo íntimo de confidentes y aliados,
una red de poder formidable y leal que había construido meticulosamente a lo largo de los años. No estaba planeando una rendición humillante. Estaba preparando su respuesta. Su silencio público fue su arma más potente. Era ensordecedor, deliberado y cargado de significado. Cada día que pasaba sin una declaración suya, sin una lágrima pública, la narrativa comenzaba a cambiar drásticamente. La imagen cuidadosamente elaborada por el palacio de una villana finalmente contenida se desvanecía. En su lugar, emergía la de una víctima trágica, la de una mujer traicionada no solo por el hombre al que había dedicado su vida, sino por la propia institución que había servido con una lealtad inquebrantable. Su ausencia, paradójicamente, la hizo más poderosa que nunca. Se convirtió en el centro silencioso de la tormenta que se arremolinaba a su alrededor. Se convirtió en la pregunta, sin respuesta, en boca de todos. No necesitaba hablar, porque su silencio obligaba al mundo a hablar por ella, a imaginar su dolor, su humillación y su ira. Y en esa imaginación colectiva, ella, la superviviente definitiva, estaba ganando la guerra por la opinión pública sin disparar un solo tiro. Cuando Camila finalmente reapareció, después de días de un silencio ensordecedor, no fue con una furiosa declaración de guerra ni con una conferencia de prensa combativa. Su regreso fue mucho más sutil y, por lo tanto, mucho más letal. Reapareció con una sonrisa perfectamente controlada y un acto público de servicio. Su visita a un hospicio infantil en las afueras de Londres no fue una coincidencia. Fue una clase magistral de desafío silencioso, una obra de teatro cuidadosamente coreografiada para el consumo público. Vestida con una elegancia sobria y discreta, cada uno de sus movimientos era deliberado, cada palabra cuidadosamente medida. No había ni un solo rastro de autocompasión en su rostro. En su lugar había una resolución de acero apenas velada por una frágil fachada de gracia real. Esto no era una mujer rota suplicando simpatía. Era una reina en el exilio, utilizando su única arma restante con una precisión devastadora: la diplomacia suave. Su comportamiento fue una daga envuelta en el más fino terciopelo. Al negarse a mostrar su dolor, al negarse a interpretar el papel de la víctima, le negó al palacio la narrativa que tan desesperadamente querían. La de una crisis contenida, la de una figura problemática finalmente puesta en su lugar. Su calma estoica era, en sí misma, una acusación silenciosa. Su serenidad era un acto de guerra. Los observadores más agudos, aquellos entrenados para leer las microexpresiones, notaron cómo su sonrisa nunca llegaba del todo a sus ojos. Sus ojos, en cambio, contenían una historia diferente, una profunda tristeza mezclada con una determinación inquebrantable que helaba la sangre. El mensaje para aquellos dentro del palacio que sabían leerlo era claro y escalofriante. Pueden haberme quitado mi futuro papel formal, pero no me han quitado mi dignidad. No me han quitado mi espíritu. Y no seré olvidada ni silenciada. Su breve aparición, de apenas una hora, dominó los titulares de la noche, eclipsando por completo cualquier otro evento real programado para ese día. Con un solo movimiento, demostró que, incluso marginada y públicamente disminuida, seguía siendo una fuerza a tener en cuenta, una jugadora experta en el Juego de Tronos de Windsor. Su silencio no era sumisión, era su escudo, y su gracia no era debilidad. Se había convertido en su arma más afilada y acababa de demostrar que sabía perfectamente cómo y cuándo usarla. Mientras Guillermo actuaba como el guardián silencioso y estratégico del legado de Diana, fue su tía, la princesa Ana, quien actuó como el martillo implacable de la tradición, conocida dentro y fuera del palacio como la columna de hierro de la familia. Ana es la única royal que, según múltiples informantes, nunca ha temido confrontar a su hermano, el rey, con la verdad desnuda, por muy brutal que sea. Ella es la conciencia de la casa de Windsor, un eco viviente de la disciplina de su padre y el deber de su madre. Fue ella, se nos dice, quien orquestó el enfrentamiento final. En una reunión en Sandringham, descrita por una fuente como brutalmente honesta, le presentó a Carlos la cruda realidad de su situación. Ana no es una mujer que se ande con rodeos.
No apeló a las encuestas de opinión pública ni a las estrategias de relaciones públicas. Apeló a algo mucho más fundamental, mucho más poderoso: el legado y la última voluntad de su madre, la reina Isabel II. Ella te lo advirtió. Se dice que le espetó, su voz desprovista de calor fraternal, refiriéndose directamente a las últimas y furiosas palabras que la reina le había dirigido a Carlos sobre la creciente y desmedida ambición de Camila. Nuestra madre no dedicó 70 años de su vida, cada aliento de su cuerpo, a esta corona, para que tú ahora la arriesgues por puro sentimentalismo. La palabra sentimentalismo fue pronunciada, según se informa, con un desdén cortante. Ana, viéndose a sí misma no sólo como la hija de la reina, sino como la protectora de su voluntad sagrada, se erigió en la ejecutora de esa voluntad. Le recordó a Carlos una verdad fundamental que él, en su devoción por Camila, parecía haber olvidado. La monarquía no es una democracia de sentimientos. No se rige por el amor o la felicidad personal. Es una autocracia de deber, una cadena ininterrumpida de sacrificio. Su intervención fue absolutamente decisiva. Rompió el punto muerto. Le proporcionó a Guillermo el respaldo institucional de peso que necesitaba para que su ultimátum no pareciera simplemente el de un hijo resentido. Y, lo que es más importante, arrinconó a Carlos, dejándolo sin ningún lugar a donde huir, sin ningún argumento emocional al que aferrarse. La lógica de Ana era tan simple como implacable. La supervivencia de la monarquía, en su forma actual, requería un sacrificio para apaciguar al público y restaurar la fe en el linaje. Y la historia, el destino y la opinión pública habían decidido, de manera irrevocable, que Camila sería ese sacrificio. Ana no actuó por malicia personal hacia Camila, actuó por una convicción inquebrantable, forjada a lo largo de toda una vida de servicio, de que la institución, fría, impersonal y eterna, siempre debe prevalecer sobre el individuo, cálido, falible y mortal. Para comprender la verdadera y desgarradora profundidad de la herida infligida por el rey, debemos retroceder en el tiempo. Debemos volver a la historia de amor que, para bien o para mal, definió a toda una generación de la realeza y cautivó al mundo. La relación entre Carlos y Camila nunca fue un simple romance de la alta sociedad. Fue un pacto de almas forjado no en la comodidad de los salones de baile, sino en el fuego abrasador del escándalo, el exilio público y la condena casi universal. Durante décadas, cuando el mundo entero les dio la espalda, cuando la prensa los crucificó y la propia institución los repudió, ellos se aferraron obstinadamente el uno al otro. Su amor se convirtió en su único refugio, un acto de desafío silencioso contra un mundo que se negaba a aceptarlos. Su eventual matrimonio, en 2005, en una modesta ceremonia civil en Windsor, no fue la celebración de un cuento de hadas. Fue la culminación, el final exhausto pero triunfante, de una lucha de 30 años contra el destino, el deber y la opinión pública. Fue, en ese momento, un símbolo de redención, la prueba viviente de que su amor, aunque desordenado, imperfecto y profundamente humano, era lo suficientemente fuerte como para soportar cualquier tormenta, para resistir cualquier asedio. Y en los años que siguieron, Camila demostró ser mucho más que una esposa. Se convirtió en la roca inamovible de Carlos, en su confidente más cercana y leal, la única persona en el planeta que realmente entendía la carga asfixiante de la vida que estaba destinado a llevar. Ella lo humanizó. Su risa terrenal suavizó sus bordes a menudo rígidos. Su pragmatismo inquebrantable le dio la estabilidad que él, un hombre propenso a la melancolía y la duda, siempre había anhelado. Por eso, el anuncio del rey ante las cámaras no fue simplemente una decisión política calculada. Fue la ruptura brutal y unilateral de ese pacto sagrado. Fue la negación pública de la única constante en su vida tumultuosa. Después de todo lo que habían soportado juntos, después de haber luchado contra el mundo y haber ganado, la misma institución que finalmente los había aceptado, ahora los estaba destrozando sin piedad. La verdadera tragedia de este momento no era que su amor hubiera terminado, pues probablemente nunca lo hará. La tragedia es que Carlos, como rey,
se viera obligado a sacrificarlo públicamente en el frío altar del deber. Con sus propias palabras, demostró la verdad más cruel y perdurable de la monarquía, que dentro de sus muros dorados ni siquiera el amor más grande, ni siquiera el más perdurable, está a salvo del peso aplastante de la corona. En las largas y solitarias noches que siguieron a su funesto anuncio, el rey Carlos se encontraba a menudo solo, atrincherado en la silenciosa solemnidad de su estudio. El único sonido que rompía la quietud era el rítmico e implacable tic-tac de un antiguo reloj de pie. Cada segundo, un martillazo que medía su tormento. Un ayudante cercano, uno de los pocos que aún conservaba su confianza, lo describe en esos días como un hombre atormentado por los fantasmas de sus propias decisiones, una figura sombría vagando por los pasillos de su propia vida. Ante él, sobre el escritorio de maderas nobles pulidas por generaciones de monarcas, se extendía el dilema que había definido y perseguido toda su existencia, ahora magnificado hasta proporciones insoportables por el peso de la corona, la elección imposible entre su deber y su corazón. Corona o corazón. Durante toda su larga espera como heredero, siempre había creído, quizás ingenuamente, que podría reconciliar ambos mundos, que su reinado podría ser un testimonio de que un monarca moderno podía ser, simultáneamente, un hombre de Estado y un hombre profundamente enamorado. Pero la dura y fría realidad de su posición se había impuesto con una brutalidad que no había previsto. La corona, tal y como su madre le había advertido con su último aliento furioso, lo exigía todo. No permitía lealtades divididas. No toleraba un corazón dividido, su primer y único amor debía ser la institución. Se dice, a través de fuentes con conocimiento de su estado de ánimo en esos días, que pasaba horas releyendo viejas cartas de Camila, misivas de décadas pasadas, escritas en los días oscuros del exilio y el escándalo. Eran recordatorios de la mujer que lo había apoyado con una lealtad feroz cuando nadie más lo hizo. La única que lo conocía, no como un príncipe o un rey, sino simplemente como Carlos. Luego, su mirada cansada se posaba sobre los documentos de Estado que abarrotaban su escritorio, los informes sobre la opinión pública, los memorandos urgentes de sus asesores, el dossier que su propio hijo le había entregado como un arma, todos apuntando, como flechas envenenadas, a la misma conclusión ineludible: para asegurar el futuro de la monarquía, para allanar el camino a Guillermo y Catalina y la promesa de una nueva era de popularidad, para honrar el legado de disciplina de su madre, debía distanciarse públicamente de la única persona que hacía que la carga aplastante del trono fuera, en última instancia, soportable. El mundo veía a un monarca tomando una decisión difícil pero necesaria. Pero en la quietud de esa habitación, iluminada solo por la luz de una lámpara, no había ningún rey. Solo había un hombre, envejecido y agobiado, lamentando una victoria que se sentía, en cada fibra de su ser, exactamente como una derrota. Había salvado la corona, pero había perdido su alma. La reacción de la formidable prensa británica no fue una ola, fue un maremoto de tinta y furia. En una de las ironías más deliciosas de la historia real reciente, los tabloides, aquellos que durante años habían sido los críticos más viciosos y despiadados de Camila, pintándola como la villana definitiva de la nación, de repente se convirtieron en sus defensores más improbables y feroces. No lo hicieron por un repentino afecto hacia ella, por supuesto. Lo hicieron por algo mucho más primordial: el irresistible y jugoso drama de una traición real de proporciones épicas. Los titulares eran brutales, directos y diseñados para causar el máximo impacto. «El rey que rompió su promesa», gritaba la portada de uno, con letras del tamaño de un puño. «Traicionada». Después de 50 años de devoción, Carlos abandona a Camila. Declaraba otro, su tono empapado de una falsa indignación. Fueron maestros en el arte de la yuxtaposición visual. Publicaron en páginas contiguas fotos desgarradoras de Camila en su primera aparición pública tras el anuncio. Su rostro, una máscara de compostura frágil, a punto de resquebrajarse, junto a imágenes de archivo de una joven y radiante Diana, la novia virgen en el balcón del palacio. El mensaje era inequívoco y deliberadamente incendiario. La historia, la tragedia, se repetía. Y una vez más,
Una mujer estaba siendo sacrificada públicamente por el bien de la corona, por la estabilidad de una institución que parecía devorar a las mujeres que entraban en su órbita. Los columnistas de todo el espectro político escribieron artículos apasionados y llenos de emoción. Algunos condenaban al rey por su crueldad escalofriante y su falta de agallas, otros, con un tono más solemne, lamentaban la inevitable tragedia griega de su reinado, un hombre destinado a destruir aquello que más amaba. La narrativa oficial que el Palacio de Buckingham había intentado controlar con tanto esmero, la de un monarca fuerte, tomando una decisión necesaria por el bien de la nación, se desmoronó en cuestión de horas. Se disolvió bajo el ácido de la tinta de imprenta. En su lugar, surgió una historia mucho más poderosa, mucho más humana, y por lo tanto, mucho más peligrosa para la monarquía. La historia de un amor de toda la vida, un amor que había sobrevivido a todo, siendo destrozado en público por las despiadadas y frías exigencias del deber. La prensa, en ese momento, no se limitó a informar sobre la crisis, se convirtió en su principal arquitecto y catalizador. La alimentó, la avivó y se aseguró, con cada titular y cada fotografía, de que la herida infligida por el rey permaneciera abierta, sangrando a la vista de un mundo fascinado y horrorizado a partes iguales. La catastrófica decisión del rey no solo dividió profundamente a la nación, fracturó a la familia real de una manera que, según fuentes internas, podría ser irreparable. Un informante de palacio, con una visión privilegiada de la dinámica familiar, describe el ambiente actual entre los miembros de la realeza como más frío que una tumba en Balmoral. La cordialidad forzada para las cámaras apenas oculta un abismo de resentimiento y desconfianza. La brecha más significativa, y sin duda la más peligrosa para el futuro de la institución, es la que se ha abierto entre el rey Carlos y su heredero, el príncipe Guillermo. Aunque Guillermo fue uno de los arquitectos principales del ultimátum que forzó la mano de su padre, la ejecución pública, y a sus ojos, torpe de la decisión, ha creado una nueva y amarga capa de desconfianza entre ellos. Según se informa, Guillermo está furioso, no por la decisión en sí, sino por el manejo desastroso de la situación y el daño incalculable que el drama público ha causado a la imagen de la monarquía, una imagen que él y Catalina han trabajado tan duro para modernizar y estabilizar. Carlos, a su vez, se siente profunda y dolorosamente traicionado por su propio hijo. Se siente acorralado en una decisión que, en el fondo de su corazón, nunca quiso tomar, y ve la frialdad de Guillermo no como una preocupación estratégica, sino como una cruel falta de empatía. Su relación, ya de por sí tensa por el peso de la historia y el espectro de Diana, ahora está marcada por un resentimiento gélido que se manifiesta en cada interacción formal y en la notable falta de comunicación privada. Mientras tanto, el resto de la familia se ha visto obligada a navegar por este campo de minas emocional, tomando partido de forma abierta o encubierta. Se dice que la princesa Ana, fiel a su naturaleza pragmática, apoya firmemente la decisión como una necesidad disciplinaria para la supervivencia de la corona, sin mostrar remordimiento alguno. Otros miembros, como los duques de Edimburgo, Eduardo y Sofía, están atrapados incómodamente en el medio, tratando desesperadamente de mantener una apariencia de paz y normalidad que ya no existe. La unidad familiar, el pilar fundamental sobre el que se apoya toda la estructura de la monarquía, se ha roto en pedazos. Lo que queda no es una familia, sino un archipiélago de facciones aisladas, cada una con su propia agenda y sus propias lealtades. Están unidas, superficialmente, solo por el deber público y las exigencias del calendario, pero separadas en privado por un abismo de dolor, reproches y acusaciones silenciosas. La casa de Windsor está en guerra consigo misma. A medida que el polvo de la explosión comienza a asentarse lentamente, el contorno de un nuevo y sombrío orden real se hace visible en el horizonte. La monarquía, como institución, sobrevivirá a esta crisis, siempre lo hace. Su capacidad de resistencia, forjada a lo largo de 1000 años de guerras, traiciones y escándalos, es legendaria. Sin embargo, lo que queda tras esta última batalla no es una institución fortalecida, sino una entidad que se siente peligrosamente hueca, despojada de su corazón y quizás de su alma.
La decisión de Carlos, aunque tácticamente pretendía asegurar una transición suave y sin controversias hacia el futuro reinado de Guillermo y Catalina, ha dejado una cicatriz indeleble en la percepción pública de la corona. El público ahora ve a su rey no como el líder compasivo y reflexivo que aspiraba a ser, sino como un hombre dispuesto a sacrificar el amor y la lealtad personal en el altar de la imagen pública y la estrategia dinástica. Esta es una percepción increíblemente peligrosa en una era que valora la autenticidad y la integridad emocional por encima de la rígida tradición. El trono, en efecto, puede haberse asegurado para la próxima generación. La línea de sucesión está a salvo. Pero el costo ha sido inmenso. La humanidad de la monarquía ha sido puesta en duda. Los observadores reales más astutos ya predicen que el reinado de Carlos, sin importar cuánto dure, será recordado no por sus logros, sino como un período de transición triste y solitario. Será visto como un puente melancólico entre la era del deber inquebrantable de su madre y el futuro modernizado y mediático de su hijo. El rey, en sus apariciones públicas, parece cada vez más una figura aislada, a menudo perdido en sus pensamientos. Su sonrisa rara vez llega a sus ojos. Es la imagen de un monarca que reina, pero que ya no gobierna, ni siquiera sobre su propio corazón. Ha cumplido con su deber, ha hecho el sacrificio que se le exigía, pero la victoria se siente vacía, pírrica. El camino, ahora, está despejado para Guillermo y Catalina. Heredarán una institución teóricamente más estable, libre de las sombras del pasado. Pero heredarán una corona empañada por este sacrificio, una joya manchada por una traición que, justa o no, quedará grabada en la memoria colectiva. Y esa corona servirá como un recordatorio perpetuo, tanto para ellos como para el mundo, de la lección más brutal de la Casa de Windsor, que el poder, a menudo, se compra con una pérdida personal incalculable. La institución perdura, sí, pero su espíritu, su esencia, está profundamente en duda. La monarquía ha sobrevivido, pero ¿a qué precio? Al final, el drama shakespeariano llega a su inevitable conclusión. El hijo ha vengado a la madre. El futuro rey ha solidificado su gobierno, purgando las sombras del pasado para asegurar la pureza de su futuro reinado. Pero el precio de este triunfo dinástico es una corona más fragmentada, más solitaria y más vulnerable que nunca. La monarquía, como institución, avanza inexorablemente, como siempre lo hace, pero ¿cuál es el estado de Carlos? Sigue siendo un rey, adornado con la corona de San Eduardo y revestido de toda la pompa y circunstancia de su cargo. Pero es un rey despojado, un rey sin el consuelo de la mujer que, para bien o para mal, una vez le dio sentido a su larga y ardua espera. La historia, con su fría indiferencia, recordará este reinado. Pero es poco probable que lo recuerde por sus logros legislativos o sus visitas de Estado. Lo recordará como el reinado definido por este acto, no por la política, sino por la humanidad que se perdió trágicamente en el camino. El sacrificio de Carlos puede haber preservado la línea directa de sucesión, asegurando que el trono pase sin problemas a Guillermo y luego a Jorge, pero ha dejado tras de sí una pregunta inquietante y profundamente incómoda. Una pregunta que perseguirá a la monarquía durante las generaciones venideras. ¿Puede una institución basada tan fundamentalmente en el deber y el sacrificio sobrevivir en el siglo XXI sin compasión? ¿Puede exigir a sus líderes que se vacíen de su propia humanidad y esperar seguir siendo relevante? Cuando las luces de las cámaras finalmente se apaguen, cuando los titulares se desvanezcan y los pasillos del Palacio de Buckingham vuelvan a quedar en un silencio cargado, la pregunta que perdurará no será quién fue desterrado o quién ganó la guerra de sucesión. La pregunta, la verdadera pregunta, será qué pieza fundamental del alma de la monarquía se perdió para siempre en el proceso. La corona perdura, pero su brillo, para muchos, se ha atenuado irrevocablemente. Esta crisis nos ha recordado a todos una verdad antigua y dolorosa, que incluso los reyes, con todo su poder y privilegio, no están exentos del precio del amor, y que, a veces, la carga más pesada de la corona no es su peso en oro y joyas, sino los corazones que inevitablemente rompe en el camino.
Gracias por ver el video. Por favor, háganos saber sus pensamientos y adiós por ahora.